Estamos de vuelta en Conocer Marbella y vamos a seguir hablando con Cesario Rodríguez de Jiménez, profesor de instituto, pionero de la enseñanza media en Marbella y otras muchas cosas, como ustedes pueden estar comprobando en esta charla distendida, amena y muy interesante bajo mi punto de vista que estamos manteniendo con Cesario. En el año 1958 o 1959 se crea en Marbella el Servicio de Información Sindical, es decir, una emisora de radio. Tú tienes mucho que ver en la creación de... Hay que empezar antes de la emisora. La emisora viene después, dentro de este aspecto. Yo estaba en Málaga, eran unas vacaciones, no me acuerdo de qué fecha, y pusieron de delegado sindical a Mateo Álvarez. Y me llamó diciendo, Cesario, mira, quiero contar contigo, ¿qué pasa? Que quiero que me ayude a montar una sesión sindical de albañilería. Bueno, cuando volví, pues nos pusimos en contacto, reunimos los albañiles, formamos una directiva y creamos el sindicato. El Grupo Sindical de Albañilería se llamaba. Yo fui a Estepona porque había un grupo, a ver cómo era aquello, no me gustó. Total, que yo orienté la secretaría y la forma de llevarlo al estilo del instituto. Ficha de cada albañil que se decía completa afiliación, número de cartilla que tuviera de enfermedad, de la seguridad social, todos los datos posibles, todo el número de hijos. Perdona, estamos hablando del único sindicato que podía existir entonces, que era el sindicato vertical. El sindicato vertical tenía la parte patronal y la parte social, y yo era de la parte social. Esta parte era un grupo dentro del sindicato de la construcción, Grupo Sindical de Albañilería. Bueno, el sindicato, cuando entró el sindicato, Marbella, los albañiles, las personas cobraban €1 la hora y en Navidades le daban €1 de lotería y no tenía ningún derecho más, como se decía. O sea que la paga extraordinaria era €1 de lotería. Salvo los que estaban trabajando con la Lusa y con la Unidad Civil, que eran dos empresas de Málaga y que sí tenían todos los obreros dados de alta. Pero aquí no, eso no existía, en lo normal aquí no existía. Y así estuve mucho tiempo luchando y había un problema tremendamente social que a mí me hería, y es que venían a verme personas que tenían varios hijos, no los contrataban, porque había que pagar los puntos. ¿Qué era lo de los puntos? Porque eso hoy día no se entiende muy bien qué era. Los puntos eran un 10% de la nómina de cada empresa, tenía que distribuirlo entre aquellas personas que tenían hijos, dando tantos puntos por hijo. Claro, según el capital que podía tener cada empresa, los puntos eran diferentes, ¿no? El 10%, lo que pasa es que no había ni 10% de las empresas. Estas empresas contrataban a uno que tenía hijos nada más, le daban una subvención más alta y se callaba y ni había nómina de puntos, ni había estudio de puntos, ni nada. Nada más que barullo. No había nómina, no se firmaban nóminas, nada, más que el duro, tantas 10 horas, 10 duros y ya está, cada día. Entonces, a la vista de eso, cuando ya el sindicato tuvo cierta cantidad de personas, yo pensé que había que ponerle coto al problema. Entonces nos reunimos y acordamos de que todos los 10%, porque a nosotros, a las empresas que se nos afiliaban, le pasábamos una factura de todos los impuestos que tenían que pagar. La enfermedad, la vejez, en fin, todos los impuestos. Más el 10% de puntos. Y ese 10% nosotros lo sumamos y tenemos una cantidad de ingresos X. Más luego, como teníamos en las fichas todos los niños que tenían los distintos sindicatos, pues había tantos puntos. Se daba el valor de punto para Marbella. Y entonces nosotros voy a pedir al realizador que me deje las fotos para dentro de un momentito, para que terminemos el tema sindical y después pasamos al tema de la cofradía, porque si no, no nos vamos a entender muy bien. Entonces, el punto de Marbella era punto único. Así que cada obrero venía por las tardes al sindicato, le dábamos todos los meses sus sobrecitos de acuerdo con el valor del punto. Y menos una empresa que después contaré cómo llegó a mis manos, en que eran tantas personas las que había, que íbamos nosotros, Martínez y yo, que lo tenía colocado conmigo, y Bermúdez, íbamos al Tajo, como se llama en obra, a pagar los puntos, porque desplazar a 300 personas o 200 o cerca al sindicato no era el problema solamente de ellos, sino de nosotros. Recibía una cola de 300 personas. Pero al final decidís que los puntos sean iguales para todos. Que es lo que después resulta que ya está establecido poco después, que la Seguridad Social se hizo cargo de los puntos. Y ya los puntos los cobran los obreros, los cobran por la Seguridad Social y son iguales para toda España. Entonces, ¿y qué fue, Cesario, lo que te pasó con el ministro Girón? Esto fue una cosa muy curiosa, y es que un día vino el director general de enseñanza media y profesional, que es el título oficial del instituto, vino y claro, le acompañó el gobernador, que era Julve, y le acompañó el arquitecto de la Diputación, venían con él también otras personalidades, Paco Canto y tal, y no me acuerdo cuántos más. Y nosotros nos incorporamos a la comida, que lo invitamos nosotros al instituto a ellos a comer en el Marbella Club, que era el único hotel que existía en Marbella, el Hotel Marbella Club. Invitamos
Y fuimos el director, el secretario Lizarza y yo. Fuimos. Y al sentarnos en la mesa me tocó a mi derecha el gobernador. Y estuvimos hablando de distintas cosas, lo que es normal de una comida. Pero en un momento dado me dice el gobernador: Cesario, ¿y en Marbella qué pasa en Marbella? Digo: mira, en Marbella pasa de todo. Dice: ¿qué quieres decirme? Dice: mira, pues te lo voy a contar porque yo estoy por las tardes, cuando salgo del instituto me voy al sindicato que tengo allí, llevo una secretaría. Y le conté que en Marbella había empresas que hacían firmar las nóminas en blanco. Pero no solamente le dijo empresas, sino que dijo incluso una que es importante, que se llamaba, pero que es propiedad de Girón, del ministro Girón. Y este comentario, yo después no sé si hice bien o mal, porque me quedé imputando, me parece, a ver qué pasa. Pero no sé cómo ese comentario llegó a Girón, de que yo había dicho que ellos pagaban nómina en blanco. Firmaban nómina en blanco. Y en vez de enfadarse conmigo, me mandó a toda la empresa, más de 300, las mandó a sindicar. A sindicarse. Y luego en adelante, cuando hicimos la cooperativa... De todas maneras, la sindicación era obligatoria, ¿no? Bueno, la sindicación era obligatoria, pero no era el caso del grupo sindical, era parte de estar dentro del sindicato, es que administraba a las empresas. Entonces a las empresas les salía conveniente, porque una empresa que tenía 10 o 15 obreros, pagar un contable era más caro que pagar el 1,5% de la nómina, de los gastos. Bien, y llegamos entonces al punto en que tú intervienes también en la creación del órgano de comunicación de sindicatos, que era aquella emisora que se crea en Marbella. Un día me dice Mateo Álvarez: he comprado una emisora. Resulta que en Belén, Málaga, tenían una emisora, unos cacharros para el amplificador y demás. Y resulta que compraron uno más nuevo, más importante, más grande, de mayor salida de vatios. Entonces eso lo compró y lo trajimos a la casa sindical. Y dentro de nuestro propio cuarto, de esta habitación grande, cortamos un trocito para hacer el locutorio. Y el maestro que yo tenía de electricidad, que era electrónico, aumentó la potencia añadiéndole un circuito más a la esa. Y montamos la emisora ahí dentro, pero para poner la antena hubo necesidad de hacer ¿dónde ponemos la antena? Entonces se le ocurrió a Mateo: vámonos a buscar un eucalipto. Y nos fuimos con su furgoneta, una DKV de esa, cajón grande, nos fuimos por la carretera de Istán, que hay una alameda de eucalipto en una curva antes de llegar al Charco de las Mozas. Y el eucalipto más largo y más derecho que vimos, llevamos un hacha, me dio el hacha, que me encargué yo de darle al hacha, pam, pam, lo pusimos en lo alto de la vaca, nos lo trajimos y lo pusieron en el tejado y con la antena en lo alto. Y aquello fue el primer poste de emisora. Y la primera día que emitió, estábamos allí con el primer día que se puso en marcha, entonces llamó por teléfono al delegado sindical de Estepona, y dice: fulano, pon tanto megaciclo. Sí, en onda media. Onda media, tanto. A ver, ¿me oye? Sí, me oye. Vino contándonos cómo nos escuchaban desde Estepona. ¿Y quiénes iniciaron esa radio? ¿Quiénes estaban en aquel momento? Mateo le pidió a Concha que se hiciera cargo de la dirección como profesora de lengua, de la dirección de tipo suyo. Estamos hablando de Concepción López de la Fuente. López de la Fuente, Conchita. Sí. Y como locutores eran Salvador Pérez Castro y Juan Natera. Fueron los dos primeros alumnos locutores. que por la tarde, porque no emitían todos los días, emitían un rato a mediodía, por las noches, no me acuerdo bien. Pero me acuerdo que alguna vez en mi clase le tocaba la emisión y me pedían permiso unos minutos antes para irse a la emisora. Tanto los dos alumnos. Bueno, pues ahora... Después llegó Juan Carlos Reina, quedándose con todos los honores, pero aquello ya estaba funcionando. Digo que ahora sí que nos vendrían bien las fotos que ya empezábamos a ver, porque otra de las facetas de Cesario ha sido la cofradiera o la cofrade, y es uno de los fundadores de una de las cofradías que actualmente existen en Marbella, concretamente la cofradía de la Pollenica, que aquí tenemos una foto de uno de los desfiles procesionales. ¿Cómo fue aquello, Cesario? Yo estaba en casa un día, me llevó al teléfono Vallés, pidiéndome que nos reuniéramos en el Bar de Visto, en la plaza frente a la Fuente Saltarina, para hablar de un asunto, y resultó que nos convocó conmigo a Paco Lorenzo y a Pedro Iborra, los cuatro. Tomamos una copita y nos dio la idea de que si entre los cuatro intentáramos montar la Pollenica, fundar la Pollenica, que no había Pollenica y tal. Y entonces pues decidimos, yo me encargué de las cuotas, porque se le puso unas cuotas mensuales a los niños, y en fin, se empezó a funcionar. ¿Qué iba a decir? Ya se me ha ido la idea.
naturalmente, al encontrarnos allí nosotros cuatro, resulta que Vallés pues, captó alumnos de la escuela. Paco Lorenzo del Frente de Juventudes y yo, que eran más bien los mayorcitos del instituto. Y hoy día pues hay algunos de ellos que son directivos de la cofradía. O sea que podemos decir que los tres fundadores de la Pollenica son Paco Lorenzo, José Manuel Vallés, o quizás en orden, porque la idea es de José Manuel Vallés, José Vallés, que con Paco Lorenzo tuvo la idea, sí, y Paco Cesario Lorenzo. Rodríguez. Sí. Y Pedro Iborra, que aunque no aportó alumnos, pero trabajó también muy bien. Más después se incorporaron, pocos días después. Aquí te vemos sí, delante está, del trono. Por la Almeda. Después también hubo muchos más que están hoy ya mayores, también que figuran en el acta fundacional, porque cuando nos reunimos ya habíamos captado a otros muchos amigos. Esto fue el germen. El germen se extendió entre muchos más amigos que formamos ya una directiva más importante, más numerosa. Porque tú habías tenido anteriormente contacto con el mundo cofrade. Sí, había tenido contacto con un cofradía. Bueno, en mi pueblo las cofradías no existían. Allí cuando se hacía Semana Santa, se hacía lo que sea, todo el mundo era cofrade. Y ayudábamos lo que había que ayudar. Pero ahí estás con Antonio Gálvez, que también fue profesor. También de principio, Juan. Bueno, pero luego cuando me casé en Málaga, pues mi suegro era directivo del Cristo del Amor. Y yo muchas veces cuando se montaba el santo, pues el trono, yo iba y le ayudaba, pero sin embargo me abstuve de asociarme como hermano, y porque tenía un poco de cuidado a que, como mi cualidad de manita, como me suele decirse, me iba a captar demasiado, me iba a entretener demasiado y solamente ayudé indirectamente. Y además ver las procesiones, evidentemente, todas las procesiones de Málaga las veíamos. Después cuando los niños fuéramos ya también capaces para verla, lo llevábamos siempre. ¿Y después dentro de la Pollenica te gastaron como manitas o lograste mantenerte? No, yo ya entré ahí de cabeza. Ahí ya no me puedo... Incluso todas las operaciones técnicas y de maniobras que había que hacer en trono y demás, las hacía yo acompañado de Felipe Vázquez, que era un alumno que era muy bueno en talleres y en tecnología. Que hoy todo lo que había que hacer lo aprendió conmigo y hoy ya sabe más que yo, y hoy día es él que lleva esas cosas cuando ya me dejé el problema por la edad. En aquel instituto laboral o instituto técnico era famoso el coche de Cesario. ¿Qué es eso del coche de Cesario? Un biscooter. Tuve en principio un biscooter. Con él es que iba yo a pagar los puntos al campo. Sí. El biscooter antiguo biscooter se hacía el arranque tirando de la mano. Se podía llevar casi debajo del brazo. Sí. Se tiraba, para arrancar había que tirar de la mano. Y yo no podía arrancarlo bien con la mano. Entonces, con la ayuda de los alumnos, en plan clase, hicimos un mecanismo, invirtiendo el mecanismo, para que se hiciese a pie. Pero además del coche propio de este biscooter, también estuvisteis durante años montando en el taller un coche. Pero eso ya fue en la última faceta cuando se añadió a la superior con el automovilismo. Uh-huh. Eso fue ya última. ¿Se logró montar aquel coche al final? No, se hicieron motores, desarmar motores, se hicieron primicias, porque fue muy poco tiempo lo que duró. Enseguida cambiaron la enseñanza. Bueno, toda la vida de cualquier persona está llena de luces, de sombras, de momentos felices, de momentos dolorosos, momentos incluso trágicos. Y antes de que avancemos más en esta charla, a mí me gustaría recordar uno de esos momentos que creo que habrá sido el peor momento de tu vida, 1978. Ya sé, supongo a lo que te refieres, y desde luego ha sido lo más triste que yo he vivido. 1978. 78. ¿Qué pasa entonces? 26 de julio. Como curiosidad, día de Santa Ana, que era la patrona de mi pueblo. Así que mi patrona era esa. Pues mi hijo Carlos lo habían suspendido en Ciencias Naturales y una chica de San Pedro tenía unos apuntes que le hablaba con ella para que se los dejara porque estaban más amplios que los que él tenía. Y aquel día le dije, Carlos, vamos por los apuntes. La chica trabajaba con Juan Jiménez en San Pedro. Y dice, me dijo Carlos, papá, es que tengo una reunión con unos amigos, no sé qué, vamos a hacer una fiestecita. Y dice la madre, Amalia, que aquí la vemos en la foto, dice, déjalo, yo iré contigo. Y cuando los arregló... Amalia era tu mujer. Amalia Tomasetti era mi mujer. Entonces, a la hora de salir, pues salió vestida de falda. Digo, bueno, vamos en el coche. Dice, no, prefiero la moto. Y se puso pantalones y fuimos en la moto. Y esa fue la desgracia. Cuando veníamos de San Pedro
al pasar por delante del Puerto Banús, un argentino con un Mercedes que venía de Marbella, iba a entrar en el puerto, no hizo el stop en el centro de la carretera y nos pilló por delante. Yo fui a la UBI, donde estuve 24 horas, y ella, yo creo que fue directamente desde el lugar aquel al cementerio. ¿Cuándo os habíais casado? Yo me casé con 27 años y ella tenía 20 en Málaga. Ahora tener que recordar el año me resulta difícil. Aquí tenemos una foto, Cesario. Bueno, un año después yo no sabía vivir solo y busqué a esta mujer, gracias a Dios tuve suerte y me casé el 3 de agosto del año. Ella es tu mujer actual. Esta es mi segunda mujer. Ella era también viuda, así que los dos teníamos la misma memoria al respecto y aquí vivimos ahora. ¿Cuántos hijos has tenido? Yo tuve con mi primera mujer, tuve 6 hijos, 3 varones y 3 hembras. Paritario. Paritario. Tu vida familiar a lo largo de todo este tiempo, y a pesar de esta situación trágica que hemos recordado, entiendo que ha sido satisfactoria, feliz, ¿no? Sí, en el entorno conjunto ha sido buena. Yo estoy contento de haber venido a Marbella, de estar en Marbella. A veces pienso que si no me hubiera venido a Archidona no lo habría matado el argentino. Que eso también viene una vez a la cabeza, pero Dios quiso así las cosas. Ya está, hay que conformarse. Fuiste, como he dicho anteriormente, un pionero de la enseñanza media en Marbella. Pero cuando se crea lo que se denomina formación profesional, también eres pionero en esa faceta, ¿no? En la creación del primer instituto de formación profesional. El instituto tenía, al principio era solamente masculino y para hacerlo femenino había que tener sección femenina del instituto. Y en una ocasión, aunque esto es colateral a lo que te me estás pidiendo, pues me ha venido por asociación, en una intención que tuvimos de hacer el instituto mixto, o sea, de que hubiera también sección femenina, chocamos con Conchita y algunos más y no tuvimos mayoría, Lizarza y yo, que son los que predominábamos, los que intentábamos, y no hubo ocasión. Así que pasan los tiempos y yo decido decir a Paco Canto, oye, ¿qué pasa con la formación profesional? ¿Por qué no montamos formación profesional? También Paco Canto estaba en segundo mandato, estaba también de alcalde. Y Paco Canto me dice, yo lo solicito todos los años y luego no consigo nada. Entonces le dije, permíteme que yo haga gestiones. Y fui a hablar con el coordinador a Málaga y me dijo lo que había que hacer. Fui a Cádiz a la línea para ver cómo funcionaba una formación profesional, con la idea de que ya se había creado en otro instituto la formación profesional en los institutos y que yo me iba a ocupar de ella. Me daba igual, pero la idea es que me iba a ocupar de ella. Pero aquello, un día me dice Paco Canto, voy a Madrid. Digo, ¿por qué no te llega al Ministerio de Educación y hablas con el director general? Dice, tú ve a hablar al director general y dile que estás pidiendo la enseñanza profesional y que no te la dan. Con que luego me cuenta que llega al despacho, lo recibió cordialmente y le dice, fulanita, le dice a la secretaria, tráeme la carpeta de Marbella. Y dice, mira, aquí no ha llegado nada. O sea que toda la documentación que te mandaba a través de la delegación se quedaba en Málaga. Y no había manera de que llegase a Madrid. Así que ya acordaron que sí, entonces vino el coordinador y le ofrecimos los bajos del campo de fútbol, donde se montó la primera fase, hasta que después, cuando ya se hizo el Instituto de Sierra Blanca, se acabó el edificio, pues yo, a la vista que sabía ya que el 1 de octubre iba a hacer las clases allí, me fui, corrían noticias de que el ayuntamiento quería dedicarlo a EGB. Y yo me fui al señor coordinador y le digo, mira, muévete de inmediato, que tiene esta ocasión. Y allá hay talleres que teníamos de antes y hay sitios para salir de estos sitios con coteras donde están metidos. Y gracias a mi información, este hombre se movió y se pasó, la formación profesional se pasó de arriba a abajo. Pero yo no llegué a tomar parte en ella, hasta después. Tú llegas a impartir clase no solamente en el edificio de lo que hoy conocemos como Instituto Río Verde, sino que después vas pasando a otros, hasta el momento de tu jubilación, ¿no? Yo ya me jubilo en FP en Río Verde. En Río Verde. Me jubilo, que ahí hay una foto también del homenaje. En Río Verde yo paso porque
como te digo, al no darme la dirección de la ESA, me fui a ver al delegado y el delegado me dice, tienes que dejar el instituto si quieres pasar a FP. Y yo entonces no supe qué hacer, no titubeé y no lo hice. Pero cuando llega el momento en que mi plaza se extingue en el instituto y sale un decreto en el que yo puedo ocupar plaza de tecnología en cualquier FP2 de España o en cualquier instituto de España. Entonces yo lo que quería es no irme allá arriba, sino vivía cerquita de donde está hoy el instituto, pues me quedé aquí. Esta foto debe ser ese es el homenaje. Ahí estoy yo dando homenaje. unas palabras después de comer. Tú eres hijo adoptivo de Marbella, tú y otros pioneros de la enseñanza media en Marbella. Sí, con posterioridad al homenaje hubo una propuesta de antiguos alumnos y el ayuntamiento accedió y nos nombraron hijo adoptivo. A mí y a todos los demás, excepto Fernando Alcalá. Excepto Fernando Alcalá. Porque él no quiso. Él nació en Ronda, pero con circunstancias de Marbella y no quiso entrar en el... O sea, entonces fuisteis, en este caso, Cesario, Alfonso García... Alfonso, Pepita Martínez, Lizarza, Antonio Lizarza y también Concepción López. Concepción López, en fin, todo lo demás. Paco Aguilar. Paco Aguilar también. Vicente. Recientemente porque ya lo que pusieron es es un profesor por asignatura. Y aunque no eran verdaderamente individuos de primera entrada, pero se puso un profesor por asignatura. Entiendo que eso fue un momento realmente emotivo porque era un reconocimiento del pueblo, aunque no hayas nacido aquí, pero que has dado prácticamente casi toda tu vida profesional y humana. Claro. Mira, si yo te voy a decir una cosa, que yo me siento tan de Marbella como cualquier nacido aquí, como tú, por ejemplo, porque tengo una experiencia que me confirma este sentimiento, y es que 40 años después voy a mi pueblo y visito, di una puertecita por allí, y yo me encontraba extraño. Yo decía, este no es mi pueblo es Marbella, cuando llegué a él. O sea que eso está, por mí está bien claro. Supongo que también, bueno, aquí tenemos precisamente una foto que recoge el momento en que os han hecho entrega, supongo que de un diploma, ¿no? Esto es después del diploma que nos dieron, una fotografía que posamos en la propia sala. Sí, esta es la que era entonces concejala de Educación y Cultura, Mariló Millones. Sí, Millones. Ella colaboró bastante, le tengo que agradecer su gestión. Y no sé, desde aquí es que tengo el monitor muy lejos, me parece que está también Julián Muñoz. Sí, está Julián Muñoz también. Estaba entonces. Es que tenemos el monitor realmente bastante lejos. Sí. Bueno, esto es una foto ya, y aquí nuevamente todos posando. Una foto yo diría que ya es histórica, ¿no? Ajá. Porque aquí está prácticamente, pues eso, los pioneros, los que dieron vida a la... Aquí ya exactamente, esta foto es después en el hall del ayuntamiento, al lado del salón de actos, en la escalera, aprovechando la escalera, que nos pusimos ya también con alumnos que habían asistido al acto. Justamente de alumnos era de lo que yo quería hablar, porque después de tantos años en la enseñanza, por tus manos, han pasado cientos, miles de alumnos, y muchos de ellos, pues todavía de vez en cuando los encuentras por ahí, y si no los conoces, ellos te hablan a ti. Hay veces en que yo tengo que decir quién eres, porque claro, un niño que se va con 15 años, con 16, y aparece ahora con 30 o con 40, con más de 30, pues ya los de 30 ya algunos no son ni alumnos siquiera. Ten en cuenta que lleva 17 de jubilado. Añade la edad de un chico en el instituto, a ver cuántos años ya tiene que tener un alumno para ser alumno. Son ya mayores. Está jubilado, y luego, por desgracia, los que se han ido. Como Juanito Belón, que no hace mucho, que es el que estuvo cuando me quemé la cara. Sí. Bueno, lo de que te quemaste la cara es otro momento delicado que no hemos contado. Es un momento que fue un accidente que me podía haber costado grave la cosa, sí, señor. ¿Eso cómo ocurrió? El instituto se pone en marcha precisamente hice una gestión en Madrid cuando declararon en ruinas a las flechas navales y pasó el instituto allí. Y teníamos una línea que era la línea de la obra, que venía por el campo de fútbol. Una línea eléctrica. Un palo, 3 hilos y ya está. No había ni neutro siquiera, era 3 de 220 lo que tenía la obra. Y llegó un momento en que la compañía eléctrica sevillana, o entonces parece que no era sevillana, decidió ponernos ya licitación formal. Entonces pusieron una línea de un transformador de la parte sur, de la parte de la playa, que lleva un buen cable, lleva al instituto,
y había que modificar, porque claro, al meterme 380 voltios, había que cambiar todas las líneas, porque las líneas, como ya se habían puesto 120 para cuando viniera esta corriente, no tener que cambiando bombillas y tubos fluorescentes y reactantes y nada de eso, pues se funcionaba a 220 entre fases. Y ahora había que ponerlo a 220 entre fase y neutro. Había que coger un hilo de cada línea y unirlo al neutro. Y a cada uno de ellos darle un fusible, que es lo que había entonces, y darle paso a las líneas de distintos sitios. Y el cuarto de contadores, de mando, estaba en una conserjería, en un trocito, dentro de la sala de diapositivas. Y como era sala de diapositivas, tenía papeles oscuros en las ventanas y no había luz. Y la electricidad que había era muy pequeña y yo no veía bien. Tenía conmigo 2 alumnos, porque yo siempre hacía algo, porque allí el instituto se cambió hasta la extracción entera con los alumnos. La extracción que nos dio la compañía era muy mala, el IKB antiguo. Yo le metí cables de plástico con los alumnos. Yo dirigía y le explicaba y hacíamos. Y entonces pues tenía conmigo a 2, Juanito Pelón y otro que no me acuerdo cuál era. Y como me veía mal, le digo, llegas al taller, ya sabían ciertas cosas, lo que yo les pedía, montarme 2 bombillas en serie en una tablita y traértelas porque aquí hay que tener luz, si no, no puedo yo hacer esta faena. En 10 minutos me llegaron con los 2 portalámparas, las bombillitas y tal, y fui a engancharlo. ¿Y dónde engancharlo? La corriente estaba cortada en el interruptor general, o sea que la corriente llegaba a general y no salía. Pero ese interruptor era de mala calidad, ya para 125 ya era malo. Y entonces hice, al cable que me traían, le hice unos ganchitos para cogerlos a las bornas de la entrada. Y al poner una de las bornas, me tembló el pulso y toqué 2 bornas. Se creó un acto que sonó como un tiro. Una llamarada que, según mi cuenta, tenía más de 1 metro de distancia. El interruptor se fundió totalmente. Cuando sonó el disparo, Juanito apareció en la biblioteca, el otro no sé dónde. Y yo me quedé completamente ciego. Yo no veía nada, nada. Yo salí de allí, tropezando con mesas y con sillas, porque era la clase de diapositivas, y salí al portal, al hall. Cuando llegué al hall me apoyé contra la pared y las piernas se me rindieron y me quedé sentado en el suelo. Pero entonces me di cuenta de que cierta luminosidad me entraba en la cara. Digo, ¿entonces qué? Y es que las gafas estaban totalmente negras como el charol, del cobre atomizado que al frío del cristal se había soldado en él. ¿Y eso te salvó la vista? Y me salvó la vista. Y tenía quemada toda la cara, menos la figura de las gafas, quemada. Antonio Maíz, padre, estaba dando clase, que también era profesor auxiliar. Y al oír el tiro, Bermúdez, en vez de ayudarme, salió corriendo en busca de él y lo bajó. Y también entró otro amigo que venía a verme. Bermúdez era el jefe de administración administrativo del instituto. Bermúdez era conserje. Ah, el conserje. Sí. Bueno, también trabajaba en la administración, sí. Era un comodín. Bueno, pues estaba un amigo, Pacotena, que llegó y cuando yo me quité las gafas, vi que tenía vista y llegó Maíz, al encontrarme así, inmediatamente para casa. Entonces cogió mi coche, el propio amigo con don Antonio y yo, los 3, nos subimos a su casa y me curó de inmediato con unas cremas y me vendó de tal manera que me dejó 2 boquetines para poder mirar y un boquetito para meterme un tubito para poder chupar leche y agua. Y así, como una momia, me trasladaron a casa. O sea, lo que alguna vez hemos visto en las películas. Sí. Cuando mi niño pequeño entró y me vio así, salió corriendo y hubo que ir a buscarlo porque se asustó. Que era Carlito, era muy chico, no es para menos, ¿eh? Bueno, otra faceta tuya, de las que hay algunas fotos, que supongo que las vamos a ver de un momento a otro, es la espeleología. Ah, sí. Esto también me metí en ella sin pensarlo. No sé cómo me enredé, como me gustaba. Porque yo de niño, estando en Granada incluso, yo cogía una linterna y cuando los guardias de la Alhambra no veían, nos metíamos por los sótanos, 2 o 3 chavales. Y nos íbamos a la silla del Moro y hacíamos lo mismo. Y nos íbamos a la torre de 7 plantas y ahí, todas van para abajo. Y anduvimos 3 plantas, les dio miedo a los demás y con una linterna nos volvimos y no llegamos a ver dónde llegaba la torre, que dicen que tiene un pasadizo que llega al Palacio Árabe. Bueno, pues me encuentro un día que mi hijo José Luis apunta a la espeleología. Y el médico tenía, no sé qué, estaba un poco endeble, no me acuerdo, que estaba un poco endeble. Y le dijo que no haga el niño mucho ejercicio, todavía unos días, que tenga vida más sosegada. Y me dice que se va a ir de espeleología. Y dice la madre, ¿y este de espeleología, cuando esté solo, quién le va a dejar que no se meta por las escalas, se meta dentro de la cueva? Pues me voy yo también. Y estando allí me dicen los amigos que eran alumnos también, Paco Canto, Paquito, entonces, y otros chicos del instituto y amiguetes. Bueno, ¿por qué no te metes? Entonces, como mi hijo no iba a entrar porque no estaba en condiciones, se quedó de apoyo en superficie, pues yo me puse el mono de él y el carburo y entré y me piqué. Pero, Cesario, cuando inicias esta faceta espeleológica, ya eras un señor maduro.
Bueno, hasta tal punto que en todos los congresos y en todas las reuniones donde había gente de varios grupos, yo era el de mayor edad. Yo he sido el de mayor edad, incluso el presidente de Madrid, que era un ingeniero de minas, no de minas, bueno, era un titulado, que era más joven que yo, a lo menos 3 años. Yo he sido el mayor en todas las reuniones y congresos y todo. Pues aquí dimos un congreso. Se hizo en Marbella un congreso. El tercer Congreso Nacional de Espeleología lo hicimos aquí. Que ya desde entonces no querían hacer congresos porque temían hacer el ridículo comparado con lo que hicimos nosotros, con el apoyo del ayuntamiento. Porque no éramos grupo espeleológico, sino sesión espeleológica de la Dedicación de Cultura del Ayuntamiento. Como el teatro era también de la sesión de cultura del Ayuntamiento. Bueno, parece que esa sección como tal sigue creada, o sea, que nadie sí, la ha sigue clausurado. funcionando. Ya no es sesión. El ayuntamiento después es un grupo no la apoyaba y ya es un grupo que está federado, también estábamos federados entonces nosotros. Yo he visto en Extremera un altar donde había cacharros intocados desde el bronce tardío y tumbas fetales en que la tierra había bajado, tumbas en que lo entierran ¿cómo se llama? Fetal, ¿no? Los niños, fetal, ¿no? sí. Como los niños. Bueno, pero tumbas intocables también de la era indicada, de que había una y otra, y la tierra había bajado, al podrirse el sujeto metido allí, pues baja la tierra. Y eso lo he estado yo en primicia, sin que todavía estábamos que descubierta. O sea, que queda claro había cuchillos, pero un cuchillo de siles, que un papel de un periódico, se hizo así con él y cortó el periódico. O sea, que se conservaba intacto. En Antequera, yo mismo saqué piezas de un dolmen. Interesante. Y en Cádiz, en Granada, en la olla de Guadí, con Botella, que era arqueólogo de la Universidad de Granada, estuve también trabajando un día y saqué una lacrimera fenicia sobre un platito, un cuenco, una lacrimera fenicia, policromada. Pregunta recurrente, Cesario. ¿Cómo se llega a tener 82 años y ser un joven de 82 años con plena capacidad mental? Bueno, yo pienso que ha habido épocas de mi vida que he dedicado muchas horas al trabajo porque había necesidades después del instituto, como el sindicato y como otras actividades técnicas, proyectos y ejercicio libre. Pero yo siempre, hombre, no me he cedido en ninguna cosa, ni en la bebida, ni en el tabaco. Cuando fumaba, cuando más llegaba a 6 cigarrillos, 7 cigarrillos diarios. Después lo abandoné totalmente. En fin, aparte de una cosa, que yo soy muy amigo de la dieta mediterránea. Y eso dicen que es muy bueno y por lo tanto yo creo en mi organismo que ha surtido efecto. La dieta mediterránea, el buen aceite y muchos vegetales. Hay quien cuando llega a la jubilación, alcanza la jubilación, parece como si la vida se le terminase, incluso se sumen en un estado depresivo y ya no vuelven a hacer ninguna otra actividad. No es desde luego tu caso, llevas 17 años y la actividad ha continuado. Bueno, yo me siento capaz de hacer todas cosas. Ya tengo que hacer como los toreros, quitarme la montera, ¿no? Porque, por ejemplo, este año que estaba de viaje en San Petersburgo, ya me resultaba un poco difícil competir y acompañar a todas las excursiones, ¿no? Ya quiere decir que me cansa un poquito. Pero en fin, yo lo que sí estructuralmente me encuentro bien. Yo padezco del tiroides porque lo heredé de mi madre, mi hija ya también lo tiene, de toda la vida, porque estando en el ejército ya me estuve mal. Y yo tengo el colesterol alto, pero me hago los análisis correspondientes, tomo las pastillas correspondientes y mi organismo, según dice el médico, está perfectamente. Así que veremos a ver dónde llego. De todas maneras, en cuestión de herencia de vida, hay antecedentes. Una tía hermana de mi madre murió con 96. Mi abuelo también 86. La tía de mi madre, yo creo que llegó a los 100. Yo la vi de vieja y siempre estaba vieja. Yo siempre la conocí vieja. O sea que hay ciertos genes, no sé si me ayudarán un poco o me iré el año que viene. Yo estoy dispuesto a lo que sea. No es mala actitud esta. No, mi actitud ante eso, digo, que llegue con lo que sea, más arriba, más abajo. Y esa actitud vital y polifacética que tú has mantenido a lo largo de toda tu vida, ¿se ha transmitido a tus hijos? Bueno, pues realmente todos trabajan, todos están activos, todos viven bien. Creo que con esa calificación podemos decir que sí.
Estamos ya en los últimos minutos. Incluso algunos han heredado mis cualidades. Mi hijo José Luis ha desarrollado una informática. Y lo mismo te desarma un ordenador que te lo compone. También, aunque has llegado, me decías hace unos días que has llegado un poco tarde al tema de la informática, pero sí que te defiendes con el ordenador. Es que tengo libros incluso para estudiar, pero me canso, ya esa materia con tantas palabras en inglés me resulta un poquito difícil de digerir y sobre todo de sujetar, porque mi memoria va perdiendo también capacidad. Pero yo lo que en el ordenador me agrada es, pues, a lo mejor, pues, sacar una fotografía, hacer una copia de fotos, componer una foto más grande, más chica, escribir. Y sobre todo, yo nunca he sabido escribir a la máquina, porque las circunstancias me han rodeado. Cuando hice la tesis de fin de carrera, la novia me escribió la tesis. Cuando estaba en el instituto, yo dictaba, llegaba al correspondiente administrativo, fulano, venga, un oficio que hace un oficio, yo redactaba. Y ahora resulta que cuando doy la A me sale la de al lado. Pero en el ordenador tengo la ventana, tengo que andar con la máquina de escribir, que era un lío. Claro, ahora yo borro, y eso me encanta. En el ordenador me encanta porque puedo escribir lo que me dé la gana. Para matar al gusanillo sigues teniendo un pequeño taller en casa. Mis hijos, a través de mis aficiones, me han ido regalando cosillas de herramientas raras y tal. Y tengo herramientas que algunos ni las conocen. Yo he construido algunas herramientas, porque tengo un pequeño torno, yo tengo un gramil, es una cosa que se hace para hacer líneas paralelas en la madera. El mío es de metal, en el metal también se utiliza. Los carpinteros lo habéis visto algunas veces, y lo he hecho yo en el propio torno. He hecho un sistema de poleas de reducción para poder hacer rosca en el pequeño torno y poder dominarlo, porque como también vino de fábrica era tan rápido que parar la rosca en su sitio era difícil, se me iba la cuchilla. Entonces lo he puesto más lento a través de conos de polea de reducción y lo he hecho en el propio torno. He adaptado un plato de montar las piezas, lo he adaptado al propio torno, al contraplato. En fin, sí. Estamos prácticamente puedo hacer cualquier cosa. Estamos terminando. Hasta soldadura. Hasta soldadura, que no es poca cosa. Pues nada, Cesario, que me avisan ya que hay que despedir, porque nos ponemos a hablar, se nos pasa el tiempo rápido. Pues a mí sí, me gusta conversar. Yo te agradezco mucho que hayas estado aquí. Seguro que tienes todavía mucho que hacer y mucho que decir. Pienso que nos ha resultado muy interesante que a nuestros telespectadores también todas estas cosas que nos has contado, que son un poco retazos de tu vida, de la vida de Cesario Rodríguez Jiménez, y que al mismo tiempo también constituyen un trozo de la vida de esta ciudad de Marbella, a la que él, y de la que es hijo adoptivo, ha contribuido tanto desde el año 1955 que llegó a nuestro pueblo o a nuestra ciudad. Como siempre, gracias por la atención que prestaron a este programa y hasta la próxima semana.